Bienvenidos a Reporte Roemer. La idea es reportarles, compartirles con ustedes algunas de las ideas que pues están fluyendo, surfeando, comunicándose. Son estos memes contagiosos que están reproduciéndose en el mundo contemporáneo y que nos hacen romper muchos paradigmas. El proyecto es no creas todo lo que piensas, más bien no creas tampoco lo que piensan los... Es más, no creas. Cuestiónate todo y trataremos de jugar a ello. Bienvenidos. Presenta, por favor, a Mariana, rapidísimo. Mariana es una conductora inteligentísima, que además tiene una voz de esas que permiten que uno se quede sintonizado en esa frecuencia. Y las oportunidades que he tenido de platicar con ella y de escucharla me hacen ver que sí le da vueltas a las ideas y las piensa, y las madura. No es de una opinión a bote pronto. Me cae muy bien. Muchas gracias. Preséntanos, por favor, a tu amigo. Bueno, Oscar, para mí ha sido, como se dice en inglés, un eye-opener, porque te conocí primero por tu literatura, por supuesto, y después tuve el gusto de conocerte. Filosofía para Inconformes fue el primer libro que leí, y me ha abierto un mundo de la filosofía de manera extraordinaria, y además, bueno, pues es una persona muy generosa, sensible, inteligentísima. Yo voy a presentar a Arturo, que lo conozco. Nos conocimos casualmente en un viaje, coincidimos sobre todo, ¿no? Arturo, de lo que conozco, es un real, una mente curiosa, una gente que realmente le encanta aprender, cuestionarse las cosas, que construye analíticamente, y eso es lo más fácil de ver, que cualquiera lo podría percibir, pero lo que más vale es que lo que conozco a Arturo es que es un gran corazón, que es una persona muy noble, tiene enorme inteligencia emocional e intelectual. Por lo menos hacia afuera, sus fantasmas que tratará de conquistar internos, los desconozco, pero ninguno podrá ser fácil para una gente inteligente, y es un gusto tener el programa. Muchas gracias. Señoras y señores, vamos a apretar un botón. Vas, Mariana, aprieta el botón. Basta. Robot. Robot. Máquina o ingenio electrónico programable capaz de manipular objetos y realizar operaciones antes reservadas solo a las personas. Resulta, como les compartí, que existe esto que se llama el tercer humanismo, lo que se llama Edge Org. El primer humanismo, primer movimiento se le llamó como que los filósofos que explicaban todo a través de la ciencia y las humanidades, humanidades, historiadores, poetas. El segundo movimiento, según C.P. Snow en 1959, fue la segunda cultura, perdón. La primera fue la primera cultura, la segunda cultura era el físico, el ratón de biblioteca, matemático que nadie le entendía. Ahora hay un movimiento muy fuerte en el mundo, sobre todo en Inglaterra, y esto se llama la tercera cultura, donde la verdadera filosofía viene de la ciencia, donde muchas cosas como que el alma y el cuerpo se han superado en el número de cosas gracias a los avances científicos, que antes realmente era un territorio de los filósofos sobre todo. Entonces, la tercera cultura saca cada año un libro, esto lo hace John Brockman, y el año 2015 la pregunta es: ¿qué piensas de que los robots piensen? Me siento muy orgulloso de ser parte de ese libro. Y la pregunta y la hipótesis que les traigo, porque tuve que leer bastante material al respecto, es que realmente lo que hoy piensan las máquinas para mí no es pensar. Es decir, el que le puedan ganar al campeón de ajedrez, el que puedan darnos un tiempo perfecto de parol o de fianza, el que te puedan diagnosticar cualquier enfermedad, en que te ganen en Jeopardy en conocimiento. No solo eso, cada 18 meses se duplica exponencialmente la velocidad y el conocimiento de una máquina. Eso también es otra hipótesis nula. Y esto se llama la ley de Moore. De hecho, si hoy te llega a tu casa una tarjetita que la abres y te dice Happy Birthday to you, y la tiras a la basura. Bueno, ¿qué hubiera dado Hitler o Stalin o Churchill o Roosevelt por tenerla? Es decir, caen los precios exponencialmente, sube el conocimiento, entonces la gente está llegando a pensar que no es que queramos o no. Peter Diamandis nos dice, this is unstoppable, es imparable. Muy pronto tu cerebro va a estar conectado a la inteligencia artificial de una computadora, y por dentro de tu cerebro vas a empezar a ver Wikipedia, vas a tener todos los videos, vas a empezar realmente a ser una máquina que piensa. Lo cual, para mí, una máquina que realmente piensa, deben haber preguntas más reptilianas, como si yo votaría por un robot para ser líder, le pagaría con mis impuestos alguna enfermedad, realmente le llevaría tumbas a mi robot me llevaría tumbas a mí. Yo creo que verdaderamente pensar es intimar, que lo más profundo del pensar es el sentir, y que si no hay recombinación genética y de diversidad
no hay realmente evolución ni biológica ni cultural. ¿Qué piensas, mi querido Oscar, de que las máquinas piensen? Pues mira, si solamente se trata de entender pensar como capacidad de arrojar resultados, sí podríamos admitir que piensan, pero normalmente el pensamiento tiene que ver con una cosa que es una vuelta sobre sí mismo. Darse cuenta de que uno se está dando cuenta. Este nivel de conciencia es el que hace que lo que quede en nuestro foro interior presente haya alguien que lo atestigue. Y entonces tenemos conciencia, nos damos cuenta que pensamos. Buen punto. Y las máquinas, hasta donde sé, por más que hay una vertiente de máquinas espirituales, todavía no han llegado a este nivel en el que, por supuesto, me ganan al ajedrez, pero no se dan cuenta de que me han ganado. Eso es lo que dijo Entonces, David Eagleman a la que le ganó y supo que ganó. Ese es todo el punto. Acabas de citar El espíritu de las máquinas, un gran libro que así se llama, La época de la espiritualidad de las máquinas, de Ray Kurzweil, lo recomiendo mucho. Vas. Me acuerdo mucho de algo que leí tuyo también, que hablaba de un autómata. Es alguien que colecciona datos, pero no los crea él. O sea, una cosa es tener una cantidad de datos acumulados, a través de algoritmos poder llegar a ciertas soluciones. Entonces yo no creo que eso sea alguien inteligente, es nada más una colección de datos, igual que las máquinas. No puedes decir qué piensan hasta el momento en que una máquina puede entender el sarcasmo, la ironía, se pueda conmover con una canción de los Beatles, o pueda llorar, o pueda llegar a ciertas soluciones a través de una emoción o de la empatía, que son cosas que no se pueden crear con un algoritmo y con una serie de datos nada más. Si pensar es nada más llevarte por la ruta adecuada, bueno, yo por mí feliz. ¿Tú crees que llegaremos pronto o en algún momento antes de que termine este siglo a que las máquinas duden, se cuestionen, sufran un conflicto, intimiden? Sí vimos la película Her, ¿no? ¿La vieron? Una persona se enamora de un Siri, de un sistema operativo. Sin embargo, eso no tiene que ver. Es decir, no sé si ella le hubiera llevado flores o tulipanes a la tumba a este actor. ¿Tú qué opinas al respecto? Yo quisiera destacar un filósofo del derecho, Robert Alexy, donde a partir de un capítulo de Star Trek, donde hay tal evolución de los robots, comete una irregularidad este robot, entonces es enjuiciado. Entonces la pregunta es, ¿sería un robot sujeto de derechos humanos, por ejemplo? Y la conclusión de Robert Alexy, como un claro defensor de los derechos humanos, la respuesta sería que sí. Es decir, que digamos, alcanzando ese nivel de desarrollo, serían casi humanos. Es decir, un poco el punto era la capacidad de conciencia y de decisión de esos actos. A mí me pareció interesantísimo cómo pero se tendría semánticamente que cambiar derechos humanos. Claro, tendría que inventar otro tipo de palabra, ¿no? Derechos de seres No, porque si llegamos a ser tipo avatares, como te diría Peter Diamandis, no es que vas a tener un robot y te vas a tener a ti, tú vas a ser un humanoide. Es decir, la evolución del primate a lo que hoy eres y lo que sigue es que, y ya lo usas en los lentes de Google, es decir, ya lo tienes en tu computadora aquí, y mucha gente ya tiene un aparato para escuchar mejor y bla, bla, bla. Pero pronto, a lo mejor, lo que todo esto te está diciendo es que te vas a conectar al Internet de una manera impresionante. Vas. Una última cosa sobre esto de los robots. Hay un libro interesantísimo de Douglas Hofstadter que se llama Soy un bucle extraño, en el que anda haciendo unos estudios de modelos matemáticos para poder ver en qué momento puede darse este salto cualitativo de simplemente asimilar datos y poder cobrar conciencia de esos datos. Y se llama el momento de la singularidad. Sí, ese instante no creo que esté muy remoto. Yo creo que esto que nos ha sido como nuestra ventaja frente a las máquinas está pronto a suceder. Algo así como un Frankenstein, pero este sí muy bien hechecito, un robot perfecto, además muy delgadito seguramente, que pueda llegar a hacerse las preguntas del monstruo de Frankenstein, que hable de Víctor Frankenstein como su dios y que quiere una pareja. Y de pronto tener una máquina ahí que se pueda montar en algo como una figura semejante a nosotros, o un simple cubo de latón, pero con conciencia. Eso no creo que... Aprieten otro botón, por favor. Basta. En la revista de Psychology Today de la primera semana de enero, o no sé si es Scientific Mind o Psychology Today, una de las dos, la portada es que estábamos totalmente equivocados de mucho de lo que pensábamos que vivíamos en la... A ver, hay tantos libros que te tratan de decir cómo ser feliz, cómo administrar tu ira, es decir, management, ¿no? Hasta películas han sacado,
cómo realmente superar tus problemas de emociones de envidia o aún de soberbia. Pues resulta que estamos muy equivocados. Ahora los muchísimos estudios que están saliendo, y ahorita voy a hablar de ira. Ira, pasión del alma que causa indignación y enojo. Pues reflejan que no, que la ira es buena. Es decir, que por supuesto te puede hacer daño, pero si te la tragas, es más, ¿por qué la tenemos? Esa debería ser la primera pregunta. ¿Por qué tenemos ira? Ha sido un mecanismo obviamente de evolución y de sobrevivencia, que le hemos necesitado, que hay veces como en el libro de Daniel Kahneman, Pensar rápido, pensar despacio, pues hay veces que hay que no pensar, que hay que responder, y que el enojarte con ira ha permitido grandes cambios sociales, como por ejemplo esta mujer que no se quiso parar del camión afroamericana y hizo todo un movimiento y se enojó con una vehemencia de ira. Y que cuando te tragas muchas veces la ira que tú tienes, entendemos la parte negativa del daño que haces, pero lo interesante de la hipótesis nula es, espérate, bienvenida a la ira. ¡Wow! ¿Qué opinas, Arturo? Empiezo contigo. Sí, bueno, yo creo que la ira bien canalizada puede ser exacto. No, pero ¿qué es bien canalizada? Aquí no, aquí te vas a golpear, gritar, enojar. Pienso, por ejemplo, en este caso de la mujer afroamericana, ¿no? Que bien canalizado, bueno, al final tuvo que pasar por las instituciones, pero sí había la ira. Incluso, por ejemplo, pienso en algo más fútil como el deporte. La ira, pues es lo que ha hecho muchas veces esas volteretas, y que es un poco, en los que nos gustan mucho los deportes, es un poco el reflejo de la vida. Muchas veces cuando alguien pasa por una mala etapa, la ira te puede, el coraje, el amor propio, ¿no? Puede hacer levantarse. Hay, por supuesto, historias colectivas, como el movimiento afroamericano, pero también las historias individuales, ¿no? Alguien perdió un trabajo, pero tiene el coraje suficiente para encontrar otro. El coraje estamos de acuerdo. Hablamos de ira, ¿ok? Cuidado. Porque el coraje creo que ya tiene una connotación positiva de entrada, que viene del corazón, además. Vas. Yo estoy de acuerdo y no, porque Exacto. la ira bien canalizada no es ira. La ira es algo que estalla, ¿no? Y bien canalizada entiendo el concepto que es, bueno, yo por ejemplo, que estoy muy enojona, ¿no? No me domina, pero sí sé que lo tengo. Entonces sé que tengo que tener estos 2 segundos de control para exactamente eso, canalizarlo bien. Si tú para bien canalizado te refieres más que canalizarlo, expresarlo de una manera no destructiva o tan dañina, te refieres por una causa que vale la pena. Sí, vas. Como un instrumento. Yo pienso que la ira, la vergüenza, la envidia, un montón de cosas que consideramos negativas, como tú decías hace un momento, por algo las tenemos y alguna función deben de haber tenido para que hayamos sobrevivido como especie. Como ese lote de virtudes o de vicios los traemos en nuestro cuerpo, pero los traemos a una sociedad en la que ya tenemos una noción moral de lo que es bueno y de lo que es malo. Las hemos descalificado por ser negativas para la convivencia armónica de los individuos. Es un pecado. Pero seguramente si no las hubiéramos tenido en algún momento de nuestra evolución como especie, no habríamos logrado sobrevivir. En ese sentido es que, más que la ira bien canalizada, la ira misma, la ira dañina, venenosa, la envidia rabiosa, la que ha causado daño, esas han sido las que han permitido que nos hayamos afianzado como especie. Una vez ya garantizado, y creo que está garantizado que estemos Se aquí, acaba de sacar algo bien polémico. No todo lo que es nuestra biología necesariamente, aunque sirvió para algo, es correctamente positivo ahora para seguir prosperando. Probablemente la mayoría de la gente no pagaría impuestos, no le gustaría esperarse en una fila. Es más, jamás mandaría a sus hijos al ejército. Es decir, a lo mejor muchas cosas, a lo mejor ni nos controlaríamos, a veces le pegaríamos a mucha gente, o tendríamos sexo mucho más libertariamente con todos los deseos que nos atacan. Entonces, no digo de que no tengamos esa parte reptiliana, hay que saberla canalizar. A lo mejor en una época nos hacía mejor que otra y ahora a lo mejor no nos hace tan bien. Por eso allí ya viene la cultura, que también es un diseño biológico para evolucionar. Señoras y señores, tiene cada uno de ustedes la última palabra, 3 palabras rápido. ¿Qué es lo primero que te viene a la mente cuando tú sufres un dolor de ira y luego dejas tan herida la relación? Porque es como una pared, ya le pusiste tantos clavos. O luego el que le pidas perdón cuando saca los clavos, ahí se quedan los hoyos. Cuando tú eres la víctima de una persona de al lado que tiene ira, a lo mejor nuestra plática cambia. Por eso me gustó cuando dijo Mariana, estoy de acuerdo y no estoy de acuerdo. Porque tiene una parte muy negativa también esto. ¿Estás de acuerdo? Sí, una única palabra. Por favor. Yo, como ya estoy civilizado, me aguanto la ira.
pero reconozco a mis ancestros que la tuvieron para que yo estuviera aquí. Buen punto. Señoras y señores, quédese aquí en Reporte Roemer. Proyecto 40, activa tu mente.